Se trata de un lugar cuya memoria recuerda que siglos atrás, musulmanes, cristianos, aristócratas, millonarios, actores, VIPs, jet set, vividores, ortodoxos, todos en algún momento fueron parte de su existencia. Esta es su historia. Presente en la calle Santo Cristo, ha estado adormecida en el tiempo, guardando entre sus paredes momentos que ya hoy cuestan recordar. Este emblemático lugar ha vuelto a resurgir y lo ha hecho como hotel. Y entre el letargo y el despertar, mientras se preparaba para abrir de nuevo sus puertas, el propio lugar quiso que su verdadera historia se hiciese pública, que supiésemos cuándo y cómo empezó a ser clave en las crónicas de Marbella. Pongamos atención al edificio 3 y el patio exterior. Ahí se identificaron una serie de parámetros que, con un alto nivel de conservación, resultaron ser los restos emergentes de una ermita de finales del siglo XV, siglo XVI, así como un volumen adosado a la esquina como un camarín de la citada ermita. Y eso fue solo el principio. Todo comenzó en tiempos en los que la ciudad iba expandiéndose poco a poco más allá de las murallas, y en lo que llamaron Arrabal. Ahí se asentaría, llegado el siglo XVII, el convento de San Francisco, primera referencia del lugar que hoy les damos a conocer. Es el barrio alto de San Francisco, el Arrabal, como se le llama en las escrituras de los siglos XVI y XVII, la expansión natural de la ciudad hacia el norte. La población crece y la ciudad se expande de forma natural fuera de las murallas. Entonces se crea este barrio alto encajonado entre los dos arroyos, el río Huelo y el río de la Barbacana, y comienza a expandirse hacia el norte. Tenía primero como hito la iglesia de Santo Cristo, y ya en el siglo XVII se construyó el convento de San Francisco. Esta zona de la ciudad ya es conocida por los arqueólogos y desde el año 2007 es una línea protegida, dada la alta posibilidad de que resguarde bajo su suelo importantes huellas de lo que fueron los diferentes asentamientos que desarrollaron la industria de la ciudad hasta lo que ya se considera época moderna. El barrio alto tiene una protección arqueológica. El suelo en Marbella tiene diferentes catalogaciones, depende de la zona en la que se vaya a trabajar, pues hay una catalogación u otra. En 2007 se catalogó el barrio alto por ser una zona de interés, por posibilidad de que haya se entiende que por esta zona puede estar el Arrabal, lo que es el desarrollo industrial de la ciudad en época medieval y moderna, y en esa época se consiguieron proteger algunos edificios singulares, una parte sería este edificio y algunos de esta calle, y se protegió lo que es el barrio. Dada esta circunstancia, toda actuación de obra que se desarrolla en este punto de la ciudad lleva consigo la presencia de un equipo de arqueología para ir asesorando de qué es de importancia patrimonial y qué es descartable, y aunque van con idea de qué pueda haber, en este proyecto han aparecido restos arqueológicos inesperados. Como hemos tenido un periodo de casi 6 meses en el cual tuvimos que hacer todos los informes arqueológicos, que lo hicimos por nuestra voluntad inicial antes de empezar la obra, y eso duró muchísimo tiempo, tener todos los permisos, etcétera, etcétera, y hacer catas en el suelo, las paredes, para ver lo que se puede conservar. Pero nuestra idea no era de hacer un edificio nuevo, nuestra idea era de mantener algunos de los charms del Marbella del pasado, de la época de oro de Marbella. Bueno, nunca nos hemos imaginado que vamos a descubrir lo que hemos descubierto. En esta excavación en concreto, es común, cuando vas a excavar, cuando empiezas un proyecto de arqueología,
ya vas a una zona donde previamente ya hay información que pueda haber algo, y lo que viene es a certificar y a valorar los hallazgos. Como objetivo científico aquí, pues tenemos que valorar el edificio, datarlo y ver un poco qué importancia puede tener urbanísticamente el desarrollo de esta parcela en relación al barrio. Pero aquí ha sido sorpresa tras sorpresa. Durante las excavaciones saltó una de esas sorpresas. Este tipo de trabajos siempre son una oportunidad excelente para poder establecer la diacronía del urbanismo de este sector a lo largo del tránsito entre la Baja Edad Media y la moderna. Y de hecho, sorpresa, se ha podido identificar una serie de estructuras cuya orientación difiere de la trama urbana actual y que cuenta que en época medieval las estructuras estaban orientadas suroeste-noreste, probablemente siguiendo el curso o en relación con la antigua vía de comunicación de salida de la Puerta de Ronda hacia Leganitos. Nosotros partíamos de la base de que teniendo la Puerta de Ronda tenemos la muralla muy cerquita, aquí al inicio de Calle Ancha. Entonces se asumía o partíamos de la hipótesis de que la Calle Ancha fosilizara el callejero anterior. O sea, es habitual en la trama musulmana es reaprovechar la calle, y el cristiano reaprovecha también la calle, abren avenidas nuevas, abren calles nuevas, pero normalmente se puede reaprovechar, hay una base de reutilización de los espacios públicos. O sea, lo que es una calle sigue siendo calle, a no ser que se privatice, pero normalmente el vial sigue siendo vial. Aquí nos hemos encontrado, cuando hemos empezado a excavar el nivel musulmán, que ha sido un nivel muy interesante, hemos tenido varias estructuras, tanto de vivienda como de índole industrial, pero sí hemos notado que ha girado por completo, oscila, el callejero, la fachada que tenemos ahora alineada con la calle ancha, pues gira bastante hacia el este y tiene otra distribución. O sea, lo que es, los cristianos cuando construyeron estas parcelas no veían nada de las estructuras musulmanas. En este proyecto en concreto, los trabajos van divididos por 3 espacios distintos, de los cuales 2 de ellos, si hay constancia que tengan realmente importancia arqueológica, desvelando uno de ellos, la existencia de una iglesia desaparecida y que los historiadores la ubicaban precisamente en este emplazamiento. El proyecto, lo que es la rehabilitación del edificio, de lo que es el Hotel La Fonda, si lo desglosamos son 3 unidades constructivas, son 3 edificios, 2 tienen calle a la Plaza del Santo Cristo y hay un tercero que da a la calle Bermeja. El edificio 1, que es el que nos encontramos ahora mismo, es este que tiene este patio con columnas, es un edificio de finales del siglo XVIII, tiene su interés porque tiene varios elementos de decoración pictórica en interiores y en la fachada. El edificio 2 es el que está un poquito más cerca de la iglesia de Santo Cristo, es un edificio del siglo XIX con menos interés arquitectónico, es un edificio que al final se ha conservado el perímetro, pero por dentro se ha podido hacer una demolición integral para poder reconstruir y hacer el proyecto de hotel. Y el del fondo esconde una pequeña habitación que en principio estaba oculta, o sea, se había enmascarado en las construcciones que han venido en el siglo XIX y siglo XX, y que escondía lo que era el camarín de una antigua iglesia, que era la ermita de San Sebastián. La iglesia de San Sebastián se sabía de su existencia, pero no se conocía su ubicación. Y hace 17, 18 años, cuando estaba investigando en mi tesis doctoral, descubrí que la iglesia de San Sebastián estaba aquí. Pude obtener diversa documentación que hablaba de la ermita y cómo delante de ella había una plaza que se fusionaba con la plaza del Santo Cristo, y entonces eso, y una escritura del siglo XIX que me sirvió definitivamente para ubicar la iglesia de San Sebastián, donde se ha descubierto ahora con la prospección, con la intervención arqueológica. Estos trabajos han permitido descubrir la planta completa de la ermita, así como gran parte de los muros perimetrales, también con un alzado muy bien conservado, incluso con unas dimensiones mayores de las imaginadas en un principio. Tenemos constancia en la parcela, lo que se ha encontrado durante las excavaciones, la planta completa de la ermita de San Sebastián, que es una ermita bastante potente, porque pensábamos que era más pequeñita, que era una especie de oratorio, y ahora resulta que tiene 18 metros de largo por 7 de ancho. Nos vamos a una estructura
potente, muy parecida a como tenemos hoy en día el Santo Cristo, o sea, sería muy parecida. Esta iglesia se considera como un templo de reconquista alzado por los reyes católicos, aprovechando asentamientos y templos musulmanes. Se trata de una iglesia realmente importante en el momento, ya que, por su ubicación, fue parte de una zona con varios espacios religiosos. La iglesia de San Sebastián es una iglesia de conquista muy típica de los territorios que iba conquistando los reyes católicos. Se convierte generalmente lo que era una mezquita, un morabito o algún elemento religioso musulmán, se consagra en iglesia y por tanto es una iglesia de conquista muy típica en todas las ciudades que los reyes católicos van conquistando en el Reino de Granada. Es una iglesia extramuro, con la devoción de San Sebastián, del mártir San Sebastián, y eso tiene unas connotaciones religiosas muy importantes. Además, toda esta zona del barrio alto está consagrada con diferentes espacios religiosos. La iglesia de Santo Cristo, más arriba la ermita de Santa Ana y la iglesia de San Sebastián, lo que nos indica la potencia de la zona en el periodo andalusí. Aquí hubo algo, exactamente no sabemos lo que es, pero con la intervención arqueológica se avanza muchísimo en ese conocimiento. A la nave se le adosa al oeste una construcción singular de forma cuadrada que alberga un camarín de 2,30 m por 2,30 m en el interior, que además conserva restos pictóricos de notable interés en algunas zonas con un alto nivel de conservación. Restos pictóricos que consideran únicos en la ciudad, diferenciándolos de los existentes en otros lugares. Es un hallazgo muy importante porque no hay otro ejemplo igual en Marbella, ¿vale? Sí que encontramos otros ejemplos en Málaga, por ejemplo, en cuanto a la fachada, se constatan hasta 120 edificios pintados en la provincia, en la capital de Málaga, ¿no? En Marbella hay otros edificios pintados, de hecho podemos ver el Hotel Clau, ¿no?, en la misma calle, en la calle San Francisco, calle Ancha número 27 también es otro ejemplo. Son los ejemplos que vemos similares a la fachada. Luego tenemos la iglesia de la Encarnación, que también tiene pintura mural dentro, en una de las capillas, y la iglesia que tenemos aquí en la Plaza del Santo Cristo, que también tiene pintura mural en el interior. Pero un lugar como este, en el que se conoce la pintura, o se está conociendo la pintura con tanta amplitud, no tenemos otro ejemplo similar en Marbella. En el camarín destacan dos momentos o impulsos decorativos. El primero, y entendemos que más antiguo, detectado en los alzados de la primera planta, con trazos grises y negros y motivos vegetales. Y el conformado por la decoración de la cúpula, donde en 4 secciones se desarrollan unos motivos figurativos de putis, enmarcando distintos emblemas con decoración también vegetal y con policromía. Lo que vemos es que tenemos un rojo de fondo, que sería sulfuro de mercurio, que es lo que se conoce como el bermellón, el tradicional bermellón. Luego tenemos los trazos en color negro con carbón vegetal, que es lo que me preguntabas, ¿no?, que sirve para delimitar un poco el dibujo. Y dentro tenemos un blanco que es por medio del calcio. Sin embargo, en las pechinas lo que hemos podido constatar es que los pigmentos no son los mismos. Encontramos el carbón vegetal en los trazos y luego encontramos un blanco, que es un blanco de bario, que se empieza a utilizar a partir del siglo XVIII. Entonces, esta realidad lo que nos dice es que se pintan en un momento distinto, o probablemente en el mismo momento se pintan, pero tenemos repintes en la parte de las pechinas, es decir, se ha repintado en distinta época. En 1574, según protocolo notarial, se adosa una estructura a la nave del Evangelio y cabecera del templo de San Sebastián. Se une un cuerpo de disposición vertical que en su parte superior se crearía el camarín. Hoy en día, uno de estos restos que atestiguan las diferentes épocas de la ermita de San Sebastián, ya que posteriormente sería el lugar de culto a la Virgen de los Remedios. A través de algunos testamentos, investigando en archivos,
tenemos la noticia de que se abre una capilla a la Virgen de los Remedios, en algún momento del siglo XVII. Esa capilla de la Virgen de los Remedios pues, se va consolidando y en el siglo XVIII amplían y hacen un camarín a la Virgen de los Remedios. El camarín ya está dedicado a la Virgen de los Remedios y toda la decoración pictórica está relacionada con la Virgen. Según se sabe, durante el siglo XVIII se nombraba indistintamente Nuestra Señora de los Remedios y San Sebastián. La Virgen se había convertido, con el paso de los años, en objeto preferente de devoción, coincidiendo con la construcción del camarín, lo que conllevaba su mención popular como tal. Algo que se confirma por el hecho de que, en 1731, aparezca en un codicilo del hermano ermitaño San Sebastián Martín como objeto de devoción. Pese a la popularidad de la Virgen a mediados del siglo XVIII, seguía nombrándose oficialmente de San Sebastián. La ermita de los Remedios era la iglesia de San Sebastián o la ermita de San Sebastián, porque indistintamente se le llama tal cual, y a mediados del 18 hay un cambio de advocación, se va compartiendo las dos denominaciones, tanto de San Sebastián como de los Remedios, y esto coincide probablemente con la construcción del camarín dedicado a la Virgen de los Remedios, que inmediatamente alcanza gran popularidad y entonces popularmente se le conocía a la ermita como la de la Virgen de los Remedios. La existencia de estos templos llegaría hasta comienzos del siglo XIX. Con la llegada de los franceses no se sabe si fue también destruida por ellos como muchas otras edificaciones de la ciudad o ya estaba en un estado de abandono. Tras esto, los solares serían vendidos y se sabe que antes de ser lo que se conoció por la fonda, fue también un aula escolar, antes de que llegara la guerra civil, que obligó a los niños de entonces a abandonar la escuela. Fue el caso de Inés Ruiz. Allí había un colegio, los niños estaban abajo y las niñas subíamos un tramo de escalera y teníamos el colegio. Hasta los 10 años, porque cumplí los 11 años en el mes de abril y el 18 de julio estalló la guerra civil. Y nos fuimos con mis abuelos que estaban en la ferrería La Concepción y allí duró la guerra 3 años y Inés se quedó sin colegio y sin poder haber estudiado algo. Tras la guerra civil, volvería a ser parte de las aulas escolares de la ciudad hasta que terminara cerrándose y se convirtiera con el paso de los años en la fonda. La fonda tornó el templo y posterior escuela en el lugar de encuentro de celebridades, actores y famosos de talla internacional entre los años 60 y los años 80. En sus días de esplendor pasaron personajes como Liz Taylor, George Hamilton, Cristina Onassis, Brigitte Bardot. Representó la idiosincrasia de Marbella y fue creada por Jaime Parladé, decorador muy bien relacionado, de carácter algo extravagante y, como recuerda Georgina, hija de su pareja, muy inteligente y a quien recuerda como un padre. Extravagante, súper inteligente y para mí personalmente era como mi padre. Hasta él mismo siempre me ha llamado, esa es mi hija Georgie, porque en los últimos años he trabajado con él y me ha dejado su negocio. Parladé conocía a mucha gente y esto hizo que el lugar se convirtiera en un punto de reunión de algunos intelectuales, artistas y aristócratas y aventureros que o bien estaban de vacaciones o bien residían en Marbella, lo que significó una dinamización de esa zona del casco antiguo por el que Parladé tenía especial predilección. Así lo recuerda Georgina y Juan Sánchez, quien trabajase en la fonda en los años 70 con 19 años. Que Jaime conocía mucha gente, ha hecho unos casos muy importantes, estaba empezando, pero ya tenía muchos contactos. También mi madre conocía a mucha gente y en Marbella no estaba tantos sitios tampoco, era un sitio divertido, era por word of mouth, como lo dicen en inglés. Y el hotel tenía algo muy especial, que aquí todo el mundo se conocía,
todo el mundo hablaba con todo el mundo, y entre ellos pues venía una buena parte de gente de aquí de Marbella local. Esto era un sitio de reunión. Algunos allegados dicen que cerró la fonda y le vendió el edificio a Horschel porque la habitual presencia de amigos en el hotel le había supuesto una acumulación de facturas impagadas a las que le era imposible hacer frente. Algo que confirma Georgina, lo recuerda como un caos de lugar, muy divertido, pero económicamente infructuoso por la constante presencia de amigos que no pagaban las facturas. Sus amigos venían, la gente no paga, algunos sí, pero era un caos total, pero era muy divertido. Pero luego Jaime y mi madre se dan cuenta que no se puede. Y mi madre bajando todos los días, vivía arriba en Benavís y al final, menos mal, se da cuenta que... Tras sus años de gloria, su notoriedad iría disipándose hasta quedar cuasi olvidada. Abierta en la década de los 60 del siglo XX, estuvo muy vinculado al desarrollo turístico de Marbella. Era un pequeño establecimiento de exquisito gusto que marcaría tendencia y en el que estaban siempre Parradé y su mujer Janetta Jackson, que se encargaba de la cocina de orientación francesa y quien hizo famosa su tarta de chocolate. Tipo francés, provincial, y lo que todo el mundo era muy famoso era la tarta de chocolate, que era una delicia. Y luego todos los restaurantes ha hecho la tarta de chocolate, que es famosa en Marbella. Ambos consiguieron que el lugar llegara a ser emblema de la ciudad a nivel internacional. Las noches de la fonda eran muy especiales, Era muy especial porque el ambiente que había en toda esta zona era maravilloso. Date cuenta que en esta zona había 3 buenos sitios, que yo particularmente le llamo el Triángulo de Oro, que era Dos Leones, Menchu y La Fonda. Es decir, todo el mundo que venía a Marbella tenía que venir a esta zona. Desde que se cerró la fonda, el lugar fue quedando abandonado, totalmente olvidado. Según nos cuenta Nieves Montero, arquitecta del proyecto de remodelación, cuando entraron por primera vez y habiendo estado en el lugar en su día, daba pena ver cómo se había apagado y malogrado. Los que tenemos cierta edad ya conocemos la fonda, incluso hemos cenado aquí alguna vez, pero hacía muchos años que verdaderamente había desaparecido del mapa, estaba cerrada y bueno, cuando pasabas por aquí aparentemente seguía igual, pero era solo fachada. Cuando entramos, la verdad es que fue un poco triste ver el declive de un sitio tan emblemático de Marbella, una pena. Era la llegada de Telsol Property Sociedad Limitada, que adquirió el inmueble para reformarlo y reabrirlo al público. En el 2016 firmamos el primer contrato para comprar la sociedad que trataba de promocionar este proyecto y que por muchos años no han conseguido, y un año después, bueno, hemos firmado todos los contratos para poder ya hacer el proyecto y ver un poco cuándo podemos empezar la construcción. A la espera de obtener la licencia de obras, los trabajos se centraron en la consolidación de las estructuras y cubiertas para mantener el edificio acorde a la normativa municipal. El deterioro era importante, incluso con cierto peligro de derrumbe. Bueno, nosotros comenzamos a venir aquí a partir de agosto del 16 y aparentemente, bueno, había zonas que se podían salvar y había otras que ya no existían, pero pensamos que a lo mejor algunas zonas sí que se podrían recuperar, me refiero a forjados y demás. Continuamos viniendo, haciendo un poco nuestros planes con la propiedad. Y yo creo que el momento de inflexión fue en agosto de 2018, que comenzaron a desaparecer las tejas de la cubierta. Eso dejó muy expuesto el edificio y a partir de ahí comenzó a desmoronarse literalmente. La aprobación de esta licencia de obra por parte del Ayuntamiento ha requerido
un arduo trabajo administrativo y diferentes informes favorables, algunos de ellos de la Junta de Andalucía, ya que era necesario garantizar todos los aspectos de índole cultural e histórica del edificio. Hoy hemos aprobado también en la Junta de Gobierno local la licencia de obras para el proyecto reformado, proyecto básico reformado, para 3 edificios en concreto que se van a adaptar a hotel, con restaurante incluido en la Plaza Santo Cristo, en los números 9 y 10, lo que siempre hemos denominado la fonda, lo que era la fonda. Una historia que cuentan, por ejemplo, los restos encontrados bajo la cal de la fachada de entrada, un mural que desde ser descubierto se piensa en recuperarlo. Para empezar, por ejemplo, todos tenemos en la retina la fachada blanca de la fonda, y la fachada de la Casa 1, de lo que nosotros llamamos Casa 1, que es la Casa Sur, no va a ser más blanca. Hemos descubierto unos frescos en los muros que todavía no nos lo creemos. O sea, unas arquitecturas fingidas espectaculares, con unas columnas que desde luego pensamos recuperar y tenemos un equipo en ello, y va a ser, de verdad, va a ser algo único en Marbella. Junto a los frescos y columnas recuperadas para el nuevo hotel, la idea de partida era la de aprovechar en gran medida todos los muros existentes, teniendo que descartar techado y maderas, ya que era imposible de aprovechar. De la estructura inicial quedan, por supuesto, los muros exteriores, que son los que hemos tenido protegidos durante tanto tiempo con unos andamios especiales que verdaderamente tenemos que dar gracias a la propiedad por el esfuerzo económico que ha hecho y que está haciendo con todo esto, la verdad. Los muros exteriores, los muros de la iglesia y, desgraciadamente, todos los forjados que eran de madera y demás, ya estaban muy mal, estaban con las maderas podridas, con carcoma y eso, y cuando ya la fonda dejó de tener cubierta, pues fue su defunción definitiva, sí. En estos informes trabajaron Miguel Vila, arqueólogo, y Cristina Moreno, restauradora, como responsables de los estudios arqueológicos y de restauración de reintegración de los restos históricos que se hallasen en el lugar, un trabajo que en esta ocasión ha ido casi en paralelo de los propios trabajos de construcción del hotel. No es habitual excavar en tantos metros cuadrados de golpe. O sea, por ejemplo, son proyectos ya, esto se acerca más a la obra civil, pues la obra del metro de Málaga, o estos proyectos que hay grandes del Cine Astoria en el centro de Málaga, que sí son solares muy grandes y se hace una investigación integral. Nosotros partíamos aquí de haciendo un control, o sea, no veníamos a hacer unos sondeos y a catalogar el suelo, veníamos a hacer un control, es que el arqueólogo está presente en obra mientras están trabajando la constructora. Entonces, la constructora está en marcha, con todos sus medios. Entonces, cuando nosotros llegamos no les bloqueamos, identificamos cosas, pero les generas un bloqueo, porque ellos están aquí con todos sus medios, sus máquinas, su personal, entonces de repente tenemos que parar y nosotros empezar a trabajar. Entonces cambia, cuando se hace una investigación, el arqueólogo llega primero, investiga, está tranquilo, trabaja con sus plazos, que suelen ser muy ajustados, pero trabajamos nosotros solos y después entra la constructora con las medidas correctoras que se les imponen, no al revés. Uno de los principales trabajos desarrollados en la recuperación de restos arqueológicos se ha centrado en la reintegración cromática de las pinturas existentes en diferentes puntos del local. No sabíamos con anterioridad la existencia de los murales. Se hizo una primera documentación en el año 2018, que lo que hicimos es un estudio por medio de catas paramentales, tanto en la fachada como en las distintas estancias del edificio, y ahí pudimos constatar que había restos pictóricos, tanto en la fachada como en el patio del edificio 1, también aquí en el edificio 3, en este espacio, ¿no?, en la capilla, y en la fachada trasera y en la torre. Los hallazgos más significativos en cuanto a las pinturas encontradas se centran principalmente en lo que denominan el camarín, que se sabe hubo 2 tiempos en las pinturas, y también en la fachada. Son los puntos más fuertes porque son las zonas que se van a recuperar, ¿no? La fachada aparece ricamente decorada y se va a recuperar para que luzca en todo su esplendor, igual que el camarín. Pero luego tenemos otro punto muy interesante en el edificio 1, que es las pinturas del patio.
Lo que pasa es que han aparecido muy perdidas. Las pinturas del patio representan motivos arquitectónicos que nos recuerda un poco al románico, porque aparecen distintas arcadas representadas y debajo sus columnas. Pero aparecen tan perdidas los motivos que el estado de conservación no te lleva a poder reintegrar cromáticamente todo el dibujo, ¿no? Hoy todo está visible y se puede disfrutar de lo que un día lucía como parte de la decoración del lugar en siglos pasados, pero para eso hace falta la labor de especialistas en la restauración y los trabajos denominados de reintegración cromática, y para lo que se analiza muy exhaustivamente el tipo de pintura usada en el pasado. La reintegración cromática, ahora mismo en la fase que estamos es una fase de estudio previo, ¿vale? Cuando terminemos esta fase pasamos a lo que es la fase de limpieza en profundidad, consolidación de los restos pictóricos que se encuentran la capa pictórica se encuentra muy degradada, y por último la fase de reintegración cromática será la última fase que se realice, que será un poco devolver la legibilidad a los restos conservados, es decir, donde ha desaparecido un trazo, por medio del estudio anatómico de la figura, intentaremos devolverle ese fragmento, ¿vale? Esa parte que falta. Y claro, al final lo que recupera la pintura es todo su esplendor original. Uno de los aspectos principales en la reintegración cromática es que se pueda distinguir las tramas recuperadas y las que son originales. Esto requiere una técnica determinada. La reintegración cromática sí que se hace de manera que se pueda distinguir lo que es original de lo que se ha reintegrado, para no caer en un falso histórico o en una reproducción, ¿no? Entonces nosotros lo que hacemos es hacer esa reintegración cromática por medio del color en un bajo tono y por medio de una técnica que conocemos rigatino, que es por medio de rayas. Para cuando le fue concedida la licencia, la inversión prevista por la empresa superaba los 2,5 millones. En 2021, cuando nosotros hablamos con Andrés Gilbert, ese primer cálculo se había disparado. Solo en estudio arqueológico se superó el $500,000 y el presupuesto, sin cerrar, podría sobrepasar los 8,5 millones. Más de 500.000 euros solamente la arqueología. Entonces, la inversión total probablemente llegará a más de 8,5 millones, 8,6 millones. Ahora, cuando terminaremos, me harás una otra entrevista, si todavía vivo, ¿no? Y te lo diré, ¿vale? El respetar tiempos pretéritos llevó consigo un buen número de cambios en el proyecto inicial. Para la empresa se trata de que aquellas personas que se hospeden en el boutique hotel vivan una experiencia y no sea solo una estancia. Para eso hizo falta mucha modificación de los planes inicialmente pensados. El hotel es la historia del lugar. Cada habitación, cada ángulo de este hotel va a tener algo para el cliente, que no va a ser un cliente. El cliente va a ser alguien que va a tener una experiencia. Espero que podamos preparar unos folletos, unos libros del historial del hotel que, bueno, se pueden comprar o lo podemos regalar. Y te puedo decir que entre la parte de arquitectura, porque la arquitectura, o sea, Nieves, que es nuestra arquitecta, junto con Lauren Gilbert han trabajado aquí, cambiando decenas de veces el proyecto para conservar lo que había que conservar. Entonces ha sido también un gran esfuerzo con un gran coste y bueno, con las satisfacciones que ya las tenemos y los tendremos mucho más a menudo cuando abrimos el hotel. Estos edificios, son 3 edificios, tenían protección arqueológica, porque se suponía que había cosas, y realmente lo que estaba protegido ha resultado ser cosa que al final no había que proteger. Y sin embargo, muros que pensábamos que no tenían ninguna importancia han resultado ser los muros de la antigua iglesia. Con lo cual hemos ido cambiando, el proyecto este desde que empezó hasta ahora ha cambiado mucho. Hemos ido cambiando constantemente porque nos hemos tenido que ir adaptando a las cosas que hemos ido encontrando. Lauren Gilbert, promotora del proyecto, da a conocer cuál es el concepto de funcionamiento que se ha planteado y que se centra mayoritariamente en que sea un lugar para el turismo, pero también para los vecinos,
Para ello se crearán varias zonas de restauración. El restaurante La Fondona servirá platos internacionales. También habrá 2 bares en los patios del edificio y en la azotea de la Torre Norte. Nuestro concepto es más que solo el hotel, como hemos comentado antes. Los hoteles ahora están evolucionando, están cambiando. No es solo un lugar para el turismo, para el extranjero, es un lugar tanto para la gente de aquí de Marbella que los extranjeros. Entonces nuestras puertas están muy abiertas a lo que es el gente de aquí de Marbella. Por eso tenemos tantos restaurantes, bar, el zona de desayuno, el espresso bar, el cubierta, que vamos a poder hacer cócteles ahí todo. Y esto es tanto para la gente que viene de lejos, que la gente de aquí será de nuestra parte muy cerrado si estamos solo buscando el turismo extranjero. Tenemos que estar evolucionando con el concepto de hotel, que es más también para todos. Para la propiedad, la principal meta es que el hotel-restaurante La Fonda vuelva a brillar como en sus años más esplendorosos y se convierta en una referencia de la oferta turística de Marbella. Algo que nos gustaría a todos, por el lugar, por la ciudad y por la fuerte inversión y apuesta realizada, respetando en todo momento la historia vivida en el lugar, algo que le ha llevado a un aumento de inversión, a retrasos a los que hay que sumarle el parón del COVID y tener que tener paciencia para que hoy podamos ver cómo la antigua ermita de San Sebastián, la escuela, la fonda, vuelvan a ser parte del día a día de la ciudad.